Ya, tutor. ¿Cómo se dio ese profesor? Muy bien, vamos a trabajar entonces en nuestro tema, ¿correcto? Ayer hemos estado trabajando muy bien en materia y de ahí entonces que nosotros hemos hablado sobre las propiedades, ¿correcto? Hoy día, ¿de qué vamos a hablar? Buena pregunta. Hoy día vamos a hablar respecto a la materia en función a la composición, ¿ya? Si nos alcanza el tiempo, yo creo que sí, hablaremos también de los estados físicos, ¿correcto? Así que entonces, hoy vamos a hablar sobre eso. ¿Se me escucha bien? ¿La pizarra se ve bien? Sí, profesor. Sí. Sí, Ok. profe. Sí, se la escucha. Sí, Ok. profe. Bueno, ahora la telefónica nos tiene como locos, ¿eh? Se va, se viene, se va. Bueno, en fin, entonces borramos por acá, vamos a trabajar en este momento, ¿ok? Muy bien. Perfecto. Vamos ahora a trabajar, como te dije, en lo que se refiere a materia, pero respecto a la composición, ¿ya? Para ser tal vez más exacto, entonces vamos a poner el título de clasificación de la materia. Clasificación de la materia, ¿ya? Entonces, la materia se puede clasificar tomando en cuenta inclusive el estado físico. Es decir, podemos entonces decir número 1 y número 2. Vamos a clasificar, primero, puede ser según su composición química, vamos a ponerlo acá, según su composición química. Y el otro punto es según su estado físico, ¿ya? Según su estado de agregación, estado físico en todo caso. ¿Correcto? Listo. En eso vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Y Dios mediante ya mañana estaríamos prácticamente terminando la parte teórica donde vendríamos todo lo que es fenómenos, tipo de mezcla, en todo caso separación de mezcla y algunos aspectos que de repente por ahí nos han escapado en la forma de repente de ejercicio. ¿Correcto? Nuestra clase de mañana tenemos a las 10 o poco después de las 10 de la mañana. ¿Ya? Muy bien. Hablemos sobre la composición química. Bueno, entonces acá vamos a poner como un subtítulo por acá para hablar de lo primero que se llamaría simplemente composición de la materia. ¿Ya? Composición de la materia. Al hablar sobre la composición de la materia, requiere que nosotros entendamos de que la materia en sí misma está compuesta de diversos corpúsculos. Por eso, entonces, debe de reconocerse un detalle importante, que la naturaleza de la materia, ¿cuál es? La materia tiene una naturaleza discontinua de la materia, ¿ya? Si la materia es discontinua, ¿qué significa, profesor? Significa de que esta se compone entonces de diversos corpúsculos, ¿ya? Que pueden ser átomos, los más arriba de átomos, moléculas, ¿cierto? Iones, etcétera, etcétera. Y todavía más abajo de ellos, de los átomos, estamos hablando de las partículas subatómicas en general, ¿no? Protones, neutrones, electrones. Entonces, reconocer esto, jovencitos, implicará que nosotros sepamos perfectamente que la materia se puede dividir, ¿correcto? Y la división de la materia, pues, es bastante amplia, ¿ya? Se puede dividir la materia. Entonces, acá vamos a poner, las veces se contiene la materia, entonces acá ponemos coma, donde esta, o sea, la materia, esta, se puede dividir y determinar la existencia de diversas partículas, ¿ya? Entonces, acá ya lo mencioné, las moléculas presentan átomos, los átomos presentan partículas subatómicas, etcétera, etcétera.
partículas subatómicas. Muy bien. Ya está. A estos jovencitos tenemos que entonces todavía hacer algo más. Determinar que estamos hablando de una composición implicará entonces acá hacer un mapa conceptual de la siguiente forma. Vamos a poner por acá materia, aquí arriba, materia, y la materia, por efecto de una composición o clasificación, podemos decir acá de la siguiente forma. ¿En qué se va a dividir? ¿En qué se va a clasificar? Primero, acá vamos a poner que la materia se divide en las conocidas sustancias. Sustancias. Esta tiene fórmula. Sustancias. A ver si tú te acuerdas. Si acá son sustancias, acá, ¿qué debe ser? Mezclas. Excelente. Excelente. Acá, profesor, tienen que estar las mezclas. Todas las sustancias van a tener una formulación exacta, definida. Hay leyes implicadas en eso. La ley de Proust, por ejemplo, de la composición definida, ¿ya? Otras más que están involucradas, lo que permite la existencia de fórmulas. Por ejemplo, el CO2 es el dióxido de carbono. Ese va a mantener esa fórmula y no habrá otra fórmula para el dióxido de carbono. No habrá otra fórmula, es la única. ¿Sí o no? En tanto que si hablamos, por ejemplo, de ozono, ¿cuál es la fórmula de ozono? A ver quién me dice. O3. O3. Entonces, no hay ozono O4 o 5, o solamente O, ¿correcto? El ozono es O3. Entonces, obviamente ya estás hablando de que las sustancias van a tener una formulación exacta. Las mezclas no, ¿ya? Como lo vamos a detallar luego. A su vez, acá abajo, las sustancias se van a dividir ¿en qué? Vamos a poner por acá. Vamos a poner por acá. Las sustancias se van a dividir y las mezclas también se van a dividir, ¿ya? Hay razón para reconocer cada uno de ellos, ¿ya? Veamos por acá. Ahí. Hasta allá. Comencemos. Las sustancias se dividen en dos grupos, profesor. ¿Cómo se llaman estos grupos? A ver, y me dice el primero y el segundo. Elementos y compuestos. Elementos y compuestos. Ah, Elementos y o compuestos. sea, la llamada sustancia. A ver, ¿quién me dice? Sustancia. Puras. Muy bien, ¿Siempre? sustancias. ¿Y la otra? Compuestos. Exacto. Sustancia compuesta. Así es. Puede sonar de repente muy obvio, pero en realidad así es, ¿no es cierto? Hay simple y hay compuesto, ¿ya? Así es. Ahora, las mezclas también van a tener división y tiene otra forma, digamos, de observación para poder entonces clasificar. Así que las mezclas van a ser dos. Una son Homogéneas y heterogéneas. homogéneas y la otra son heterogéneas. Heterogéneas, ¿ya? Porque no me alcanza. Bueno, en fin, ¿ya? Heterogéneas. ¿Qué me entiende? Perfecto, ¿ya? Entonces, ahí tenemos a cada una. Profe, ¿algún ejemplo? Ya, ejemplito, porque todavía vamos a desarrollar a cada una, por si acaso. En ejemplo, en esta primera, vamos a poner como así, ¿ya? Podría hacer sustancia simple. Ejemplo, uy, creo que esto no pinta. Vamos a buscar otro plumón. Están acabando los plumones. A ver, vamos a ver si con esto. Sustancia simple podría ser, por ejemplo, el propio ozono, O3. ¿Por qué el ozono? ¿Por qué el ozono? Un mismo elemento. Porque es un solo elemento. Exacto. Pudiera ser también, pudiera ser el fósforo 4. También, fósforo rojo. Solo elemento. Pueden ser los propios átomos, como del hierro, ¿no es cierto? Coma, punto y coma, el cobalto, el níquel, ¿no es cierto? O todavía frente a otros más que usted conoce, como el gas nitrógeno, por ejemplo. Todos ellos pertenecen, todos ellos están formados por un solo elemento. Por eso la señorita que me dice elemento químico acá, está bien, es correcto. Está dentro del ámbito de los elementos químicos. ¿Qué decimos de las sustancias compuestas? Ejemplo. ¿Vale? El agua.
El amoníaco. El agua. El Muy H2O. bien. H2O. El O2. amoníaco es NH3. NH3. Cloruro Puede de ser sodio. Dióxido de carbono. claro. La Cloruro de glucosa sodio. es Cloruro de sodio. H12, oxígeno 6. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas tú del ácido sulfúrico? A ver, ¿cómo era? Ácido sulfúrico. Bueno, no hay problema. Acá vamos a poner H2SO4. Ahí está, ¿no? Ácido sulfúrico. Entre otras, ¿no es cierto? Sustancias compuestas. Creo que se ve claramente de que acá en esta, ¿qué sucede? A ver quién me dice. ¿Por qué la diferencia con las primeras? Está compuesto por diferentes Está compuesta átomos. de dos o Átomos más diferentes elementos. Claro, por dos o más elementos donde van a crear y formar una sustancia como tal, ¿no es cierto? Y claro, la unión, como acá está mencionando, están comentando, se da por los llamados enlaces químicos. Para ello se utilizan los electrones de las últimas capas normales. En mezcla homogénea, como tú sabes, las mezclas normalmente no van a tener, de hecho, siempre, ojo, no van a tener fórmula. ¿Cómo es eso, profesor? No tiene fórmula. Porque las mezclas van a tener composición variable. Mientras las sustancias con composición constante, estas son las sustancias, las mezclas, la composición es variable. ¿Sí o no? Por ejemplo, el agua azucarada que tú de repente tomas, echándole tu té, tu café, qué sé yo, no es lo mismo para todos. ¿Sí o no? Y cuando haces agua azucarada, estás haciendo una mezcla. Dime una cosa, cuando haces agua azucarada, ¿cuántas cucharaditas de azúcar le echas a tu taza de desayuno? A ver, para tu café o té, no sé. ¿Cuántas cucharaditas de azúcar? 1, muy bien. 2, 3, claro. ¿Y sabes qué? En todas ellas, todas son agua azucarada. ¿Sí o no? Pero la composición es constante o variable. ¿Cómo es la composición? Constante, variable. Constante, variable. ¿Qué será? Constante. Variable. Constante, variable. Variable. ¿Por qué? Porque justamente al que tú de repente le echas una cucharadita de azúcar, tu compañero le echa 2, tu compañero le echa 3. ¿Te das cuenta? Y todo en el agua. Y todos son mezclas de azúcar en agua. O sea, la composición ya de ellas presente en esa mezcla no es constante. Puede variar. Y sin embargo, todos son agua azucarada. Entonces, estas no van a presentar una nueva fórmula. De hecho, las mezclas no crean nuevas sustancias. ¿Ya? No crean. Si lo vemos de otra forma, al formar una mezcla, valga la redundancia, al crear una mezcla, no se forma un nuevo elemento ni un nuevo compuesto. ¿Ya? Simplemente cada uno de los componentes están ahí presentes en el interior. ¿Ya? O sea, ejemplo de estas mismas, que luego vamos a traer algunas cosas más, ya lo dijeron por ahí, monofásicos. En las homogéneas podría ser, ejemplo, ¿quién? Podría ser, por ejemplo, el vinagre. El vinagre. ¿Qué contiene el vinagre, amigos? A ver, ¿qué contiene el vinagre? Ácido acético y agua. Excelente, excelente. Ácido acético y agua, muy bien. Eso está en el envase, ¿no? Del vinagre. Otro, también, la lejía. La lejía. La lejía también es una mezcla, ¿sí o no? Una mezcla que contiene hipoclorito de sodio, ¿correcto? Y agua, ¿ya? Alexi me está poniendo aleaciones. Podría ser. Por ejemplo, pudiera ser acá, ya que me están sugiriendo, pudiera ser una aleación como el bronce. ¿El bronce qué contiene, jovencitos? A ver si me ayuda. El bronce. Acero también dice ya, muy bien. Pero el bronce, a ver, ¿qué sería el bronce? ¿Qué tendría el bronce? Cobre, ¿qué más? Cobre y estaño, correcto. El bronce contiene cobre y estaño, ¿cierto? Cobre y estaño. Estos solamente se mezclan. Se derrite el cobre, se derrite el estaño y se juntan. Se hace una mezcla, nada más. Y eso es bronce, ¿sí? Es bronce, ¿correcto? No ha surgido una nueva sustancia, pues, ¿ya? No ha surgido. ¿Quiere rescatar a cada una? Derrítelo, ¿no es cierto? Y uno de ellos saldrá primero y luego el estaño. ¿No? Eso depende de los puntos de fusión, que ahorita no tengo el dato. Bueno, después, por ahí han escrito el aire. El aire. ¿Tiene fórmula el aire?
No, Habla. No, el aire no tiene forma. El aire es un contenido de mezcla, es una mezcla que contiene, ¿qué, jóvenes? A ver, díganme los gases. Oxígeno. Nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono. Vapor de agua también, ¿cierto? También contiene un poquito de gases nobles, ¿cierto? ¿Ya? Y si estás en un lugar como una ciudad, también hay partículas, digamos, ¿cómo se dice esto? Partículas, nocivas que están ahí en el aire viciado. En fin. Entonces, el aire también es una mezcla homogénea. Muy bien, heterogéneas. En heterogéneas manejamos otra cosa. En heterogéneas ya la cosa tiene varias fases. Vamos a explicar luego qué significa fase. ¿Qué podrías tú como ejemplo de mezcla heterogénea? A ver. Sangre. ¿Cuál? La sangre. Ah, puede ser, claro. ¿Por qué, profesor? Porque la sangre, con un movimiento que se llama centrifugación, se puede disociar, y usted lo sabe, ¿cierto? Así es, en dos fases, como es lógico, ¿no? Suero y plasma, no hay problema. El humo, también me ponen ahí de edad, ¿sí? El humo también. ¿El humo por qué? Porque el humo es un contenido gaseoso, ¿ya? Contiene, bueno, gas, pero donde en ella hay partículas sólidas, ¿correcto? Así es. ¿Qué más? Sangre, humo, ¿ya? El concreto también. Los lácteos, la leche también está ahí. Dime, la leche, jovencitos, dime, la leche, la mayonesa también, ¿no? Dime, la leche, cuando se hierve, ¿qué cosa aflora? A ver, díganme ustedes. ¿Qué cosa aflora cuando se hierve la leche? A ver. la nata. La nata. Muy bien. Y es una capa delgada o semidelgada que no es otra cosa que una especie de grasa, ¿sí? ¿Correcto? Entonces es un semisólido en medio de un líquido. Entonces ya estás hablando pues de una situación heterogénea. ¿Correcto? Heterogénea. Y vale decir, amigos, de que a veces las mezclas son heterogéneas o microheterogéneas. Por ejemplo, la gelatina también está aquí. Sí, profesor, claro, la gelatina también. La gelatina es a ver, si alguien se acuerda, ¿cómo le llaman a la gelatina? Está en una categoría de sustancias. Plasma, no. El plasma estamos hablando de plasma a más de 2000 grados Celsius. Gelatina no. A ver. Se llama coloide, no se olviden eso, coloide, ¿ya? Los coloides, como la gelatina, la mayonesa, el queso, la mantequilla, la crema de afeitar, ¿sí? La niebla, todos ellos, ¿qué son? Son coloides, y ellos están acá, en un sistema microheterogéneo, ¿ya? Al ser, aunque sea microheterogéneo, ya es heterogéneo, ¿ya? Así que entonces, ahí tenemos que tener cuidado, por favor, cuando vamos a hacer las clasificaciones del caso. Díganme hasta ahí, por favor, ¿todos se están entendiendo? A ver, por favor, escucho, ¿todo está claro? Sí, profesor. Profesor. Oh, claro, profe. Sí, profesor. Amigos, no he revisado. ¿Cuántos somos en sala en este momento? Me da curiosidad. ¿Cuántos somos? 68. 68. Ah, ya, está bien. ¿Duraremos los 68 hasta las 6:30? Sí, profe. Sí. Claro, profe. Hay que durar, ¿ya? Por favor. Muy bien. Vamos a ver. Sí, vamos a todavía a clasificar a cada una, ¿no es cierto? Y ponerle más casos para luego entonces tomar la foto de rigor. Entonces, hablemos de cada una acá abajo, ¿ya? Primero. Entonces, veamos acá. Letra A. Hablemos de sustancias. Si hablamos nosotros de sustancias, ¿qué es una sustancia o sustancias? Una sustancia, vamos a poner sustancia así en singular nomás, sustancia, ¿qué sería para nosotros una sustancia? Es un material de composición definida.
composición definida. Y para que, aunque sea, suene redundante, le voy a poner algo más. Composición definida y constante. O sea, no va a variar la fórmula como tal. Ah, entonces eso me lleva a poner lo que te dije. Entonces, estos presentan formulación. Presentan formulación. ¿Ya? Profesor, y si es elemento, obviamente la formulación será básicamente el símbolo del elemento, ¿no? Para dar una especie de simbolización, como es lógico, ¿ya? Entonces, si la sustancia tiene composición definida y constante, se mantiene entonces esta regularidad. ¿Correcto? De ahí entonces que si hablas de sustancia simple, entonces acá lo voy a poner ya de manera bastante obvia, no hay que ponerlo igual porque eso va a estar en tu foto. Vamos a poner acá, que se divide en, vamos a poner acá, ¿no? Tenemos dos puntos, sustancia simple, ¿no es cierto? Sustancia simple, y lo vamos a asociar con elementos. Elementos. Ya hemos puesto ahí arriba los ejemplos. Y sustancia compuesta, sustancia, vamos a poner con mayúscula, acá sustancia compuesta, y acá obviamente compuesto químico, ¿ya? Compuesto químico. Listo. Listo. Bueno, entonces, vamos ahora, por favor, un ratito. A ver, pueden tomarle la foto, jovencitos, si desean, pueden hacer la captura de pantalla, no lo sé. A ver, les doy unos segundos. A ver, háganlo, porque igual yo voy a tomarle la foto de rigor. ¿Me avisan, por favor? Listo, profesor. ¿Ya está? Perfecto. Ya. Momentito, por favor, no se vayan a ir. Voy a tomarle mi foto. Un ratito. Vamos a ponerle por acá. ¿Dónde estás? A ver, ¿dónde te has metido? Ya está. Vamos a continuar. Listo. Vamos a hablar por acá, por favor. Lo siguiente que vamos a detallar serían las mezclas. Letra B, por acá, letra B, las mezclas. Las mezclas, ¿qué van a hacer? A ver, ¿qué sería para nosotros una mezcla? ¿Ven? ¿Cómo lo definiríamos? Composición variable. Ya, muy bien. Entonces, comenzamos. Es la unión, ¿no es cierto? Porque es una mezcla, es la unión de dos o más sustancias. ¿Ah? Ojo, eso sí, ¿ah? Dos o más sustancias. ¿Ya? Donde, vamos a poner acá, donde cada una mantiene inalterable, cada una mantiene inalterable su, ¿qué sería? Donde cada una mantiene inalterable sus propiedades, ¿ya? Sus propiedades. ¿Ya? Punto seguido, ¿ya? Entonces acá vamos a poner, en general, ¿ya? Vamos a poner acá, la composición es variable. La composición es variable. Y debido a eso, obviamente, no hay fórmulas para ellos, ¿ya? No hay fórmulas. Por ejemplo, agua con sal. Agua con sal. Se llama, bueno, sal común es el cloruro de sodio. Eso formaría algo llamado salmuera. Pregunta, cuando tú pruebas la salmuera, tú sabes muy bien que se mantiene salino o salado esta agua debido a la sal, lógicamente. Y el estado físico de esta salmuera es líquido. ¿Debido a qué? Debido a que es líquido. Esa mezcla. Tiene que ser debido al agua, ¿no es cierto? Tiene que ser debido al agua. Entonces eso significa que se mantiene inalterable sus propiedades de cada uno, ¿correcto? No van a formar, repito otra vez, nuevas sustancias. Entonces acá vamos a poner, tenemos que especificar que hay divisiones entre ellas. Si tocas una clasificación,
Y aquí ponemos entonces la llamada mezcla homogénea. Mezcla homogénea. Y la mezcla heterogénea. ¿Dónde está la diferencia en una mezcla homogénea y en una heterogénea? A ver, amigos, ¿dónde está la diferencia? La fase Las homogéneas son, a ver, por ahí mencionaron a alguien, son Monofásica. muy bien. Entonces, las mezclas homogéneas, ¿qué pasa? Son monofásicas, una sola fase, monofásicas. Y las heterogéneas son, obviamente, polifásicas, normalmente, ¿ya? Normalmente. Esto de monofásica significa, entonces, significa que para que haya una fase, entonces, ellos prácticamente están a nivel atómico, ¿ya? El aire, no podemos nosotros distinguir el CO2 del vapor de agua, del nitrógeno, el oxígeno, no se puede diferenciar, ¿correcto? Es monofásico, una sola fase, ¿ya? En cambio, el concreto, tú sabes, el concreto de tu casa, el concreto, todavía se puede apreciar las piedrecillas en el concreto. Sí. ¿Qué me dices? Sí, profe. Claro, claro que sí. Entonces, hay que saber qué cosa es fase para poder entonces determinar esto. ¿Qué es fase? A ver quién me dice. ¿Qué sería entonces fase? Porque es importante para esto. ¿A ver? ¿Qué será fase? ¿Un proceso? No, no es un proceso. No es un proceso, no es una acción. A ver, fase. Incluso algunos dicen, no, fase sólida, fase líquida, fase gaseosa. ¿Un estado? Un estado, ya, a veces se puede asociar con un estado físico, a veces, ya. En realidad no cambios, ya, por eso digo, o sea, no son acciones, ¿no? Fase, lo vamos a poner aquí, ¿ya? ¿Qué es fase? 4 palabras nada más. Fase. Fase viene a ser una porción, ¿ya? Fase viene a ser una porción de materia, uniforme. Eso es fase. Porción de materia uniforme. Nada más. Nada más. Así a secas. ¿Ya? O porción de materia homogénea. Vamos a ver. ¿Ya? Porción de materia uniforme o porción de materia homogénea. ¿Ya? Entonces, si tú hablas de monofásico, por ejemplo, el agua, al mezclarse con azúcar, pregunta, le echas el azúcar blanca o el azúcar rubia de tu elección, le das unas cuantas vueltas, ¿y dónde está el azúcar luego? ¿Dónde está? Desaparece. En el fondo. Ya, en el fondo, no, pues, tú has echado una cantidad apropiada, no sea malo, ¿ya? No se echar, pues, una taza, no echarle 5 cucharas, no sea malo. Echarle algo decente, una taza, de repente 2 cucharaditas. Entonces, tú le das tantas vueltas, ya está, y como dices ahorita, desaparece. Degradar no, pero hay una, Caicho ha puesto disuelta, claro, esa es la palabra correcta, se ha disuelto. Entonces, el agua, ¿qué le ha hecho? Lo ha separado a esos cristales de azúcar, ¿ya? El equivalente también pasa lo mismo con la sal, lo separa tanto que al final, como tú dices, al final terminan, ¿dónde esos cristales? Dentro, ¿no es cierto?, en el interior de ese líquido. Por eso tú pruebas y sientes el dulce o el salado normal, ¿no? En ese. ¿Correcto? Por eso es porción de materia uniforme. Al mezclarse, da entonces la sensación de que entonces es una sola sustancia, pero mentira, no es una sustancia, hay más sustancias ahí metidas, hay más sustancias ahí involucradas, solo que la unión, ¿no es cierto?, física, es prácticamente a través de átomos, no se puede distinguir a cada uno, ¿ya? Muy bien. Preguntas hasta ahí, jovencitos. Hasta ahí alguna pregunta, por favor, sobre las mezclas y las sustancias. Ya está. En la polifásica, te explico, Alexis, en la polifásica la cosa es diferente. En la polifásica, como ya se sabe, el tamaño de las partículas es más grande, ¿ya? Entonces ya eso es de otro capítulo, pero te lo voy a mencionar porque en realidad está bien en la pregunta. En la polifásica, si hay más de dos o más fases,
Entonces las partículas en mezcla tienen que ser más grandes, más grandes. A veces se pueden ver a simple vista, a veces no. Pregunta, ¿qué pasa cuando tú mezclas cocoa en agua? A ver, cocoa en agua. Se disuelve. La cocoa al agua, lo mezclas. ¿Qué pasa, no sé, después de un rato? Lo dejas enfriar a tu agua caliente, a tu mezcla. Baja la cocoa. Ya, a ver, Baja la integra. cocoa. Ya, Baja eso la que tú cocoa. dices bajar se llama sedimentar. ¿Ok? Sedimentar. A sedimentar. ¿Ok? Entonces, cuando sedimenta, dime, ¿verdad que es dos fases al menos? Una fase Claro. oscura y una fase clara. ¿Sí o no? Claro. Además, cuando tú de repente estás enfermito, entonces tienes que tomar un jarabe. Y ese jarabe, pregunta, ese jarabe, ¿qué dice en el empaque, en la botellita del jarabe? Que se agite. Desde Ajá. tomar. ¿Y por Agitar qué? bien antes de usar. ¿Y por qué crees? Que se baja. Porque está sedimentado. Entonces, el jarabe es una mezcla ¿de qué tipo? Háblame. Hetero. Heterogénea. Claro. Entonces, si tiene esa capacidad de sedimentar, sería heterogéneo. A ver, otro ejemplo. ¿Qué me dicen ustedes? Ajá, el yogur también hay que agitar. Muy bien, sería heterogéneo por eso, ¿no? Y una bebida gaseosa, a ver, cuéntame. Una bebida gaseosa, ¿cómo sería? Claro, homogénea, claro que sí. Una bebida gaseosa, tú sabes muy bien que tú puedes, te vas a la refrigeradora del supermercado, sacas tu bebida gaseosa y está igual intacto, ¿no? De arriba abajo está como tal, ¿ya? No creo, no, que comprarías una gaseosa que está haciendo dos o más fases. Eso no sería bebida gaseosa, ¿verdad? Así es. La tinta de la computadora, si también hace ese efecto, por supuesto, también sería heterogéneo. Así es. Las pinturas normalmente son heterogéneas. Así es. Así que, jovencitos, hay muchos casos en los cuales hay heterogeneidad y otros hay homogeneidad. ¿Correcto? Pero nótese bien claro. En las mezclas, cada uno de los componentes mantiene su identidad y sus respectivas propiedades. Bien. Vamos ahora por este lado. Ya, vamos ahora por este lado. Dado que ya hemos hablado un poco sobre esta parte. ¿Ya? Ahora vamos a detallar un poco, hay que hablar un poco sobre los estados físicos, ¿ya? Porque si bien ahora hemos hablado de la discontinuidad de la materia, hemos hablado de que la materia se compone, ¿no es cierto?, de sustancias y mezclas, entonces también podemos hablar desde el punto de vista de los estados físicos, ¿correcto? Acá vamos a poner entonces, a continuación, por acá, colocaremos entonces los estados de la materia, ¿ya? Colocamos acá estados de la materia. Estados de la materia, ¿ya? Es una forma también de clasificar a la materia, por si acaso, ¿ya? Hay materiales sólidos, materiales líquidos, gaseosos, es una forma también de especificar una especie de tipología, ¿no? Para los materiales. A ver, escucho, ¿cuáles son los estados de la materia que tú conoces? Sólido, líquido y gaseoso. Sólido, líquido, Líquido y gaseoso. gaseoso, ya, Plasma. plasmático, muy bien, claro, así es. Es un estado, y más, es más, hay más estados, ¿no?, de la materia, porque eso va a depender, jovencitos, de la presión y de la temperatura a la cual se encuentra el sistema. Nosotros, si consideramos nosotros, por ejemplo, como dice aquí Gianluca, da un estado condensado Bose, también se reconoce como un estado, ¿ya? Como un estado. Entonces acá podemos hablar de qué, repetimos, el plasmático, ¿no es cierto? El plasmático,
que está a elevadas temperaturas, temperaturas muy elevadas, temperaturas elevadas, elevadas, ¿ya? Estamos hablando de una temperatura tan fuerte, jovencitos, tranquilamente. A ver esos audios, por favor. Audio, gracias. Listo. Ya, cuidado. Ya, a ver esos, ¿cómo se llama? Esos micrófonos, por favor. ¿Eh? Cuando hablamos de plasmático, repito, cuando hablamos de plasmático, entonces las letras son elevadas, ¿cierto? Acá estamos hablando de miles de grados Celsius. Miles de grados Celsius. ¿Correcto o no? Ejemplo, ¿dónde encuentras tú esa situación? A ver quién me dice. A ver. Ya, estrellas. Vapor de agua. Ejemplo, en estrellas. En el sol. ¿Ya? A ver, ¿alguien dijo algo, por favor? Escuché. En el núcleo de la Tierra, claro. De magma. Claro. Así es. Entonces, estrellas, sol. Y de hecho, señorita, es prácticamente el estado de la materia, si podemos decirnos sin equivocarnos, el más, ¿cómo se llama esto? El más amplio, ¿no? Del universo, ¿sí? Porque el universo está formado por estrellas. El más abundante, ¿no? Así es, el más abundante. Sin embargo, una pregunta. ¿Tú crees que el agua pudiera aguantar una temperatura de miles de grados Celsius? Una molécula de agua, una simple molécula, ¿aguantará 5.000 grados Celsius? No, pues. Entonces se rompen los enlaces. Y en el plasma, amigos, para ilustrarles, ¿ya? Porque usted lo puede leer en internet inclusive, ¿qué se desarrolla en el plasma? Pero tan alto es la temperatura de que hasta los átomos dejan salir sus electrones. ¿Sí, profesor? Claro, dejan salir electrones, o sea, los átomos. Los átomos se ionizan como cationes, bueno, eso vamos a hablar después, dejan salir electrones y ellos, ¿no es cierto?, en condiciones de alta temperatura. Hay una reacción. Pero ¿qué sucede? Ya lo dije, átomos, o sea, no se mantienen moléculas, se mantiene la individualidad de los materiales en forma de átomos ya ionizados. Entonces es una condición pues súper energética. Y como recalco otra vez, ¿el agua podrá resistir esa alta temperatura? No. No. Entonces en ese caso, el agua debe obedecer a otras situaciones. ¿Ya? Si bien el plasma es uno de los estados más abundante, sin embargo, hay que reconocer que para el agua y las demás sustancias que estamos estudiando en química, ¿no es cierto?, debo yo reconocer y percibir su existencia en su forma, según su estado físico. Y ahí es donde entra, ¿qué cosa? El estado gaseoso, vamos a poner acá, el gaseoso, que tiene menos energía que la de arriba, ¿ya? El líquido y el estado sólido. ¿Correcto? Así es. A estos tres, queridos amigos, a estos tres últimos, donde acá ya se respeta el agua y demás sustancias, se respeta el enlace químico. En el plasmático ese bravo, ese no respeta nada. Como es súper caliente, no respeta ningún enlace. Pero no, por eso no es un estado molecular. En cambio, estos tres, ¿qué son? Estos tres serían para los efectos, vamos a poner en otro plumón. Vamos a poner por acá. Serían para los efectos, ¿qué cosas son? Estados físicos o de agregación. Estados físicos o de agregación de la materia. ¿Ya? De la materia. En un libro en inglés, ¿ya? Lo llamaron a estos tres estados, bueno, en su traducción al español, ¿ya? Lo llamaron estados moleculares de la materia. ¿Por qué crees que a estos tres lo llamaron estados moleculares de la materia y no al de arriba? A ver, ¿quién me dice? A ver, razón.
Porque estos tres se le llamaría estados moleculares. Y no al plasmático. ¿Right? ¿Qué dice? A ver, piénsenlo. Esté planteado una interrogante. El plasma se ioniza. Ah, muy bien. A ver, dígala nomás. A ver, le escucho. A ver, Araujo dice, no sé. Porque no se rompe la molécula, bueno, es una forma de decirlo, está bien. De hecho, amigos, eso es lo correcto. Claro. Como dice ahí Nick, ¿no es cierto? Interfiere mejor con la molécula. Claro. Por eso que si tú hablas de la molécula del agua, amigo, el agua, claro, se mantienen las moléculas, ¿no es cierto? Y como dice ahí Víctor, en el plasma no sobreviven las moléculas. En consecuencia, amigos, hay agua sólida, hay agua líquida y hay agua gaseosa. ¿O no? Habla. ¿Hay o no hay? Sí, profesor. Sí, perdón. Sí, profe. Entonces se respeta, es un estado molecular. Claro, más energético, el otro, pero en fin, existe. ¿Ya? Así que, como tal, por eso que ese autor lo llamó así. Estados físicos o agregación de la materia. No olvidemos que en el gaseoso, líquido y sólido hay una fuerza, digamos, entre las moléculas, vamos a hablar entre las partículas que se unen. Pueden ser estillones, pueden ser átomos, pueden ser moléculas. En el caso primero, acá, en el gaseoso y en el sólido, a ver, vamos a contraponer. En el sólido, todos saben que hay una FAT. A ver, ¿quién me dice qué significa FAT? A ver, ¿alguien se acuerda? FAT. Fuerza de atracción. Así es. Y fue F rep. Ven. ¿Qué sería? Repulsión. 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 Fuerza de Ah, repulsión. profesor, qué moja. Entonces, en el sólido hay más atracción que repulsión. Mientras que en el líquido, la cosa, ¿cómo va? A ver qué me dice. ¿Igual? El líquido primero. Es igual. Similar, claro, así es. En realidad no es igual, pero va por ahí, ¿no es cierto? Son similares, ¿ya? Así es. Por eso le pongo la plebrita, que significa eso, ¿ya? Así es. En cambio, en el gaseoso, habla. La En el fuerza gaseoso. de atracción. Claro, la fuerza de atracción es mucho menor que la repulsión. Muy bien. Dada esa condición, entonces tenemos eso ahí en mente. ¿Correcto? Por eso, amigos, estos son los estados de agregación, ¿ya? Así que si tú hablas de los estados de la materia, lo mencionas todos, ¿no es cierto? Pero el estado de agregación molecular, ¿no es cierto? Obviamente, ¿ya? Listo. Claro. Vamos ahora a poner algo más. ¿En cuál de estos tres hay mayor orden? A ver si me pueden decir, por favor. ¿En cuál de ellos hay orden? Claro. Por eso que el sólido puede formar cuerpos, puede tener formas, ¿sí o no? ¿Sí? ¿En el líquido habrá forma? Variable. ¿No? ¿Habrá forma? No, claro. Entonces, ¿qué te parece si lo detallamos acá? Vamos a poner, ¿ya? Vamos a poner así. Vamos a poner acá, los tres, ¿ya? Forma y volumen definidos. Ah, ya. ¿De quién estamos hablando? Háblame. Forma y volumen definido. Habla. Sólido. Sólido. Muy bien, pues. Estamos hablando del sólido. Si hablamos de forma no definida, pero el volumen sí es definido. El volumen sí Líquido. está definido. Líquido. El líquido, muy bien. Pues acá vamos a poner, ratito, aquí arriba será el sólido. Vamos a poner de esta manera. ¿Está? ¿Listo? Y aquí el líquido. Listo. El líquido. Y abajo, ¿qué debería poner en el último? Forma no definida, volumen no definido. Eso. Forma y volumen. A ver. Forma y volumen, ¿qué? No definido. Exacto. Forma y volumen no definidos. De hecho, los gases, señorita, si tú le aumentas la temperatura y la presión, le modificas, ¿sabes? De repente, definitivamente, ¿ya? Así es. Esto estamos hablando del gaseoso, ¿ya? Del gaseoso. Con esa condición, entonces acá, nosotros podemos ya hablar
de estos estados de la materia, ¿no es cierto? Estados de físico de la materia, y hablar incluso de los cambios que en ella se puede experimentar. A ver, me parece que acá puedo poner los cambios, ¿ya? A ver, ¿qué te parece? Vamos a poner acá, ¿ya? Vamos a ponerlo los cambios físicos, ¿ya? Acá se alcanza. Vamos a ponerlo acá, aprovechando este espacio. Y porque ya queremos hacer las preguntas, ¿ya? Vamos a poner al sólido. Acá vamos a poner al líquido. Acá vamos a poner al gaseoso. Gaseoso. Listo. Entonces, vamos a hablar de los cambios. ¿Qué te parece? ¿Ya? Eso tú de repente te acuerdas. Dígame, por favor, ¿cómo se llama el cambio cuando un material sólido pasa, por aumento de temperatura, pasa a ser líquido? A ver, ¿cómo se llama ese cambio? Fusión. 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 Muy bien. Se llama fusión. Como pasa con el hierro cuando se derrite. Y se vuelve líquido. ¿Cómo se llama el cambio desde un líquido hasta la forma gaseosa? Gasificación. Evaporación. Condensación. Condensación. Condensación, no. Claro, vaporización. Así es, vaporización. Mira, hay varios nombrecitos que a veces ponen, amigos, ¿ya? Y te voy a ser sincero, a veces hay academias que ponen esos nombres, pero te digo, mira, en la literatura científica, el nombre más general que le ponen acá, básicamente será vaporización, ¿ya? Así es, vaporización. ¿Correcto? O sea, es, digamos, la apreciación general. ¿Correcto? ¿Ya? Claro que a veces, bueno, obviamente podría haber ciertas modificaciones en las cuales entonces tendríamos que cambiar el nombre, ¿ya? Así es. Por ejemplo, cuando un líquido se vuelve sólido, ¿ya? Si es un líquido con iones, eso se llama cristalización. ¿Te das cuenta? Entonces tú dices, ¿y dónde sale eso? Claro, forma cristales. Obviamente eso va a depender de las sustancias que estás teniendo en como líquido. ¿Te das cuenta? O sea, a veces esos términos, gasificación, volatilización, etcétera, van a surgir ahí, ¿no? De hecho, incluso, ahora que me hace pensar, hemos visto, creo que ayer fue, ¿no? Hablamos de la volatilidad. ¿Alguien se acuerda de volatilidad? ¿Qué era volatilidad? A ver, ¿qué dijimos que era volatilidad? Una evaporación, muy bien. ¿Pero qué tipo de evaporación? ¿Rápida o lenta? Rápida, dijo. Rápida, ¿no? Muy rápida, claro. Destapas la acetona, se evapora. Destapas el éter, se evapora. El alcohol, se evapora. Destapas el galón de gasolina, se evapora. ¿No es cierto? Eso se llama volatilidad, una evaporación muy rápida. ¿Te das cuenta? Una evaporación muy rápida. Entonces, obviamente tendríamos que dar entonces esos nombres según lo que tenemos en el ejercicio por si acaso, ¿ya? Pero en general, la palabra vaporización, ¿ya? En general. Listo. Una preguntita. Por ejemplo, acá un amigo me ha puesto gasificación. A ver, ¿ustedes en casa todavía usan el balón de gas? De repente, no sé. Supongo, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya está. Algunos tienen gas de cálida, ¿no es cierto? Muy bien. Todavía su baloncito de gas, ¿no? Leña, dice, bueno. Ya, leña, dice ya. Gas de humo. Ya. Amigos, cuando hablamos del balón de gas, ¿cómo se encuentra el gas dentro del balón? A ver quién me dice. Gaseoso. A ver, Gaseoso. ¿están seguros que es gaseoso? Araujo, Líquido. ¿cómo se encuentra el gas dentro del balón? Líquido. Líquido. Profe, ¿cómo? Claro. ¿Se ha dado cuenta usted? Ha agarrado un balón recién compradito, para que está caro el balón, ¿no es cierto? Lo levantas, lo balanceas, ¿y qué se siente dentro del balón? Líquido. Claro. Entonces, cuando ese gas, bueno, tú lo llamas gas, está bien, ¿no? Ese líquido pasa por el ducto, ¿no es cierto? Tú le pones ahí su, no sé, digamos, ¿no? Le pones ahí Se evapora la en el llave, transcurso. ¿ya? ¿Qué pasa cuando sucede el paso hacia la cocina?
Ajá, gas propano. Se evapora en el proceso. Ya, se evapora. Pero ahí más bien tendría otro término. A ver, ¿quién me dice? ¿Gasifica? Ajá, claro, así es. Se gasifica. O sea, es una forma de decirlo, ¿te das cuenta? O sea, dependiendo de lo que tengas ahí a mano. ¿Te das cuenta? Por eso el término en general, vaporización, ¿no? Pero ya, dado las apreciaciones, se podría entonces dar otros nombres auxiliares. Sigamos. ¿Cómo se llama el paso desde sólido sin pasar por el líquido, ya, y de frente a gas? Donde sublimación, excelente. Lo voy a poner acá con ver, ¿ya? Este paso se llama sublimación directa. Sublimación directa. O sencillamente sublimación. ¿Ya? Sublimación directa o sencillamente sublimación. ¿Ya? No te olvides. Sublimación directa o sencillamente sublimación. Pasamos abajo. Abajo tenemos acá lo siguiente. El vapor, el gas, ¿no es cierto? A lo mejor es un gas propiamente dicho. Gas oxígeno, gas propano, de repente, ¿ya? Entonces, gas natural también. ¿Y qué sucede? O puede ser hasta gas oxígeno, señores, ahora que estamos en estas épocas difíciles, ¿ya? Entonces, para llevarlo en un balón, ¿qué se hace a ese gas? Condensación. Licuación. Condensa. Ya, ajá. Si es un gas propiamente Licuación. dicho, se llama licuación. Se licúa. Por eso, amigos, el gas que tú compras, a los que todavía compran su baloncito, Solgas, Limagás, Yamagás, no sé cómo más le llaman, ¿ya? Usted sabe que a eso, a ese gas le llaman GLP. ¿Qué significa GLP? Ah, a ver. ¿Gas licuado de petróleo? Exactamente, muy bien, gas licuado de petróleo, excelente. Entonces, estás hablando justo de algo propio, ¿no? Ajá. Eso sucede básicamente en los gases, ¿sí? También cuando van a traer el oxígeno, también lo traen en forma líquida, ¿no? Y después lo bombean hacia el balón. Eso sucede normalmente, amigos. Ahora, ¿qué pasa cuando no se trata de un gas propiamente dicho? Por ejemplo, que se trate de agua. ¿El agua es vapor? En el aire, ¿el agua es vapor o gas? A ver qué me dice. Vapor. Por ¿Por? Claro. Y como vimos ayer en una pregunta, ¿te acuerdas la pregunta, no? Una de las últimas preguntas. Un vapor es una formación gaseosa, donde su estado principal era el líquido, ¿cierto? O puede coexistir el líquido con el vapor, ¿correcto? Entonces, hay otro nombre auxiliar cuando se trata de vapores, ¿ya? Un vapor se vuelve líquido y ahí tenemos otro nombre. A ver quién me dice. Por ahí no dijeron, sino que no le he puesto. Condensación. Exacto. Eso se llama condensación. Condensación. En ese caso, entonces, recalco por acá, amigos, vamos a poner, a ver, sí, con esto. A ver, si hablamos de licuación, esto será para gases, propiamente dichos, y de condensación hablamos de vapores, ¿ya? Como vapor de agua también, por ejemplo. ¡Listo! Líquido sólido, háblame. Solidificación. Solidificación. Así. Esto no admite mayor discusión. Solidificación. Listo. Solidificación. Y cuando hablamos del paso total desde gaseoso hasta el sólido sin pasar por el líquido. Sublimación indirecta. Sublimación indirecta. Ajá, sublimación indirecta. Otra. Inversa. Sublimación inversa. Muy bien. O también le llaman deposición. ¿Ya? Sublimación inversa o deposición. De hecho, amigos, si en un examen viniera la expresión sublimación, escúchame, ¿eh? Hey, si viniera solamente sublimación, tú lo tomas como sublimación directa, ¿ya? No te olvides, ¿ya? Si solamente dice sublimación, lo vas a tomar como sublimación directa, ¿ya? De eso es verdad. Mientras que la contraria sea deposición. Listo, jovencitos. A ver, creo que terminamos por acá. Sí, a ver, por favor, hágale su captura de pantalla. Me avisa, por favor, para pasar a los ejercicios. O las preguntas, ¿no? Listo, profesor.
¿Listo? Ya está. Vamos a tomar en cuenta acá, un momentito. Buscar acá nuestro lápiz. Aquí. Y aquí. Bien. Borramos por acá, por favor, ya para poder desarrollar preguntas. ¿Ya? Vamos a trabajar en lo que hemos hecho hoy día. ¿Ok? Ya, entonces, antes voy a hacer lo siguiente. Un ratito, por favor, no se vayan a ir, ¿eh? Me olvidé tomar la foto. Voy a tomar la foto. Ya está. Listo. Bien, preguntas. Vamos, por favor, a nuestro libro, página 53. ¿Ya? Todos a su libro. Vamos a la página 53. ¿Ya? Vamos a nuestro libro. A la página 53. A ver. Vamos a leer, por favor, acá algunas apreciaciones. Si algo nos falta, obviamente vamos a mencionarlo también, porque de ahí es donde sale entonces la expresión que estamos. La materia, dice, es discontinua. ¿Ya? Así dice la primera pregunta. Porque es un conglomerado de partículas, que pueden ser átomos, moléculas o iones, ¿no es cierto? Átomos, moléculas, iones. ¿Ya? Cuando tú hablas de átomos, moléculas o iones, estás hablando en términos atómicos, ¿sí o no? Y cuando hablas en término atómico, entonces estás hablando en qué nivel. Visión endoscópica. Nanoscópico. Señorita, nano significa 10 a la menos 9. 10 a la menos 9. Y de hecho, el radio de los átomos está en ese orden, ¿ya? Está en ese orden, en los Armstrong, ¿correcto? Donde lo más cercano a ello es nano, ¿correcto? Así es. Por eso cuando hablemos de nanoscópico, nos referimos entonces a la materia en su forma de átomos y moléculas. Muy bien. La clave en la 1, la letra C. ¿Ya? La 1, la C. A ver, la pregunta 3. Vamos a la pregunta 3. La 2 todavía, porque todavía nos falta ver cambios. Todavía no hemos hecho cambios. En la 3, a ver. Quispe Mireya dice la E. Está preguntando. A ver. ¿Qué te parece si lo leemos? Una molécula es. A ver, ¿qué sería una molécula? ¿Qué sería una molécula? A ver. Una mezcla homogénea de átomos que están unidos por fuerzas externas. ¿Es una mezcla? No puede ser, ¿no es cierto? Ya que es una molécula, ya tiene unión de átomos y es algo totalmente homogéneo, pero no una mezcla. Un conjunto de átomos unidos por fuerzas físicas que son perpendiculares. Tampoco. Una partícula, ¿correcto? Que resulta en enlace covalente de dos o más átomos iguales o distintos. Ah, esa está mejor. Esa está mejor. No es un conglomerado de átomos idénticos de tamaño y masa, no, porque puede ser diferentes. ¿Ya? Entonces, la mejor clave sería la clave C. ¿Ya? La 3, la letra C. A ver. Pasamos a la pregunta. A ver, la 4 ya está hecho. Dime la 5. A ver, vamos a la 5. A ver, piénsalo bien, por favor. Indique si las proposiciones son verdaderas o falsas según corresponde. A ver, ¿qué me dices? Materia es todo aquello que posee masa y ocupa un lugar en el espacio. Verdadera. Verdadero. Si una especie, dice ahí, si una especie posee las propiedades de inercia y extensión, se dice que es materia. Verdadero. Muy bien. Según su estado físico, la materia puede ser sólido, líquido, gas, plasmático. Bueno, lo toman de esa manera y se considera, ¿ya? O si acaso lo toman a veces de esa manera, ¿ya? Déjame matar.
Y el aire, dice, no es materia porque no pesa y no se puede ver. Habla. Falso. 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 El aire es materia, señorita. El aire, ¿pesa o no pesa el aire? Habla. El aire pesa, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, claro, el aire pesa. Entonces, en ese caso, estaríamos hablando nosotros de una condición en el cual entonces me parece error. ¿Ya? Así es. 6. Señale cada composición como verdadera o falsa. A ver, cada composición como verdadera o falsa. A ver, veamos. Ya. Aunque acá estamos hablando, a ver, déjame ver un ratito, por favor. Ya. Dice, 6. El oxígeno del aire es un vapor porque se encuentra en estado gaseoso. Habla. Falso. Falso. Es un gas. El oxígeno es gas. En el aire el oxígeno no existe O2 líquido. Se mantiene como O2 gaseoso. Por lo tanto, es un gas. No es un vapor. Ordinariamente los sólidos, como la sal común, subliman a temperatura de laboratorio. ¿Estás seguro con eso? La sal sublima, la sal pasa de sólido a gaseoso directamente. No. No, Falso. falso, falso. Siguiente. Ratito. Ya. El agua líquida, dice, y su vapor son una misma sustancia. Correcto, ¿no? El agua líquida y su vapor son una misma sustancia. Pero en fase diferente. Habla, en fase distinta. ¿Qué opinas? Claro, uno está en fase líquida, Verdadero. el otro está en fase gaseosa. ¿Sí o no? Son dos fases distintas. Son dos fases distintas. Correcto. Entonces, esto sería... La destilación del agua potable es un cambio químico. La destilación. Bueno, está hablando de cambio, pero vamos a darle respuesta al antes. Falso. Destilar. Falso, Claro. falso. Amigos, destilar el agua potable significa simplemente hacerlo cada vez más puro. Quitarle por destilación, ¿ya? Se hace ebullición del agua, ¿ya? Se va quitando algunas partículas de repente, ¿ya? Y situación similar se hace con el alcohol, se hace con el petróleo, destilación. Y en cada uno de ellos se mantiene la identidad de las sustancias. Si se mantiene la identidad de las sustancias, ¿podría ser un cambio químico o físico? Físico. Físico, nada más. De eso vamos a ver mañana todo, ¿ya? Entonces, la última sería falso, ¿no? Y la clave sería falso, falso, verdadero y falso. Así es, la B. Vamos a buscar. El valor de verdad, pregunta 7. Para las siguientes proposiciones, efectivamente es. Ajá, a ver. Ahí están dando ya las respuestas. ¿Ven? Fusión, cambio de estado sólido a líquido. Verdadero. Muy bien. Entonces vamos a poner eso, ¿ya? Acá en la 7, para no olvidarnos, en la 7, la primera sería verdadera. Evaporación. Evaporación. Es un cambio de estado líquido a vapor. ¿Qué opinan? Verdadero. Claro. Verdadero. Claro. Así es. Solo que hay que recordar que cuando se habla de evaporar, los líquidos se evaporan desde la superficie, capa por capa, capa por capa. ¿Correcto? Por ejemplo, cuando tenemos el piso mojado, ya, de repente con agua ahí, agarro mi trapo, le paso el trapeador, por ejemplo, el baño, ¿no es cierto? Ya, está todavía húmedo. Pregunta, ¿qué pasa al rato? ¿Qué pasa al rato en ese piso que está húmedo? Se seca, claro. ¿Qué pasó con las moléculas de agua que estaban encima por la humedad? Se evaporaron. Se evaporaron, se evaporaron. Entonces, la evaporación, Cerita, es un cambio de estado líquido a gaseoso, pero donde no hay necesidad
de llegar al punto de ebullición, ¿ya? De hecho, el punto de ebullición es el punto en que el material hierve. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? Hábleme. 100 grados. Así es. Ahorita, ahí en el piso ese del baño, esa superficie de humedad no llega a 100 grados. ¿Sí o no? ¿Ya? Solamente está a temperatura ambiental, solamente que esa capa se esfumó hacia lo que es el vapor, ¿ya? Hacia el aire. Muy bien, entonces estamos en la pregunta número 7, ¿ya? Y por lo tanto está bien. Siguiente, licuación, cambio de estado gaseoso a líquido. Habla. Verdadero. Y la sublimación, como lo menciona, es un cambio de estado de sólido a gas. Y también... Verdadero. Excelente. Muy bien, la clave es todos son verdaderos. Correcto. La 8 ya se hizo ayer. La 9. A ver, vamos a aquí, amigos, por favor, la agraria sí toma exámenes así como está la pregunta 9, ¿eh? La 9, así que afinen la pista, afinen la vista, ¿ya? La representación nanoscópica de la materia que se muestra en la figura corresponde a... A ver, ¿qué vemos acá? ¿Qué clave marcar? Compuesto. Ya. A ver, ¿sabes qué? Mira, si tú te das cuenta en el envase, qué sé yo, en la muestra, se ve dos átomos blancos unidos directamente a un átomo negro. ¿Lo ven o no? Y, obviamente, cada átomo blanco es diferente a negro. Además, así como él, aparecen todos. ¿Sí o no, amigos? ¿Están todos o no ahí? Sí. Todos son así. Todos son así. Entonces, estamos viendo prácticamente, ¿qué cosa? La composición, estamos viendo la composición de solamente moléculas. Por lo tanto, ¿qué clave has marcado? Homogénea. A ver, ¿La ves? La B, la B. La B, la B. La B. la B, claro. No es un elemento porque hay dos o más, bueno, dos elementos, ¿no? El negro y el blanquito. Un compuesto triatómico. ¿Qué significa triatómico? 3. Tres átomos. Exacto. 3 átomos. 3 átomos. ¿Tiene 3 átomos o no? Sí. Claro. Una mezcla homogénea de elementos, no, esto ya está hablando piedras. Ya, mezcla heterogénea, peor. Mezcla homogénea de alótropos, tampoco. ¿Ya? Así es. Entonces, la mejor clave, en este caso en la 9, sería B. ¿Ya? En la 9 sería la B. ¿Ya? Clave B. Profesor, Sigamos. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿qué es una mezcla homogénea de alótropos? Bueno, mañana vamos a hablar de alotropía porque se refiere a situaciones de propiedades y cambios. Pero te puedo adelantar, por ejemplo, de que hay materiales que pueden estar reunidos y sin embargo, siendo el mismo elemento, va a haber diferencias. Ejemplo, el grafito y el diamante. El grafito y el diamante. Pregunta, ambos, es un adelanto a lo de mañana. Grafito y diamante, ¿qué son? ¿Qué Carbón, de elementos? carbón, a base de carbón. Claro, solamente hay carbono, solamente hay carbono. ¿Ya? Pero, ¿qué pasó, profesor? Ah, ya, son dos disposiciones distintas. Sus átomos están enlazados de diferentes formas, diferentes. Y lo que es más, en el diamante se forma una especie de tetraedro, con, no sé, con, digamos, con, ¿cómo diríamos esto? ¿No? Con carbonos en punta, ¿no? Tetraedros. En cambio, el grafito son planos, ¿no? Con capas hexagonales planares. Acá me están comentando el fuireno también. Así es. ¿Ya? Y esa condición se alcanzará, señorita joven, dado diferentes situaciones, ¿cierto? Por ejemplo, las altas temperaturas de la Tierra, se supone, altas temperaturas y altas presiones de la Tierra, hicieron de que el carbón natural se convirtiera en diamante en algunas zonas del mundo, ¿ya? Así es, por eso hay pocas zonas donde hay diamante, ¿ya? Pero donde había, por supuesto, el carbón se convirtió en diamante, ¿ya? Listo. Entonces, obviamente no es la clave. 10. Vamos a ver, ¿qué tenemos en la 10? A ver, a ver, a ver. A ver, las proposiciones correctas son, pregunta 10. Ajá.
Vamos a ver, ahí están lanzando ya algunas claves. Dice, los compuestos pueden descomponerse por procedimientos químicos en sustancias más simples. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. El agua, por ejemplo, se puede descomponer en gas hidrógeno y gas oxígeno. Y eso gracias a una situación conocida como reacción química de descomposición. ¿Correcto? En sustancias más simples, es decir, sustancias elementales. Sería verdad. Vamos a poner la clave en la 10. Entonces, un momentito. No se olvide que estamos buscando las proposiciones que sean correctas. Entonces, en la 10, la primera sí está bien. Sigamos. La desnaturalización de una proteína representa una transformación física. Bueno, creo que ustedes ya conocen esto en bioquímica. Saben que una desnaturalización implica rompimiento. ¿De qué? A ver, ¿quién me dice? Enlaces. Exacto. Y se forman sustancias cada vez más simples. ¿Sí o no? Entonces, ¿de qué estamos hablando, profesor? ¿Cambio físico, cambio químico? Químico, profe. Claro, pues, usted está mal. Acá dice transformación física. El agua y el aceite no pueden mezclarse a 25 grados Celsius. Habla. El agua y el aceite no pueden mezclarse. Cuando dice o usa ese término, te está indicando de que se trata de una mezcla homogénea, ¿no? En cambio, por ejemplo, el azúcar y el agua se mezclan muy bien. Pero pregunta, ¿el agua y el aceite se pueden mezclar? No. 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 Entonces, obviamente, ahí también tendríamos un error. Ah, no, aunque dice no pueden, ¿no? No pueden. Entonces, ¿qué ponemos? Verdadero. Verdadero. Entonces, el 3 también. Seguimos. El aire puro y la leche pura son sustancias compuestas. Repito, el aire puro y la Falso. leche pura son sustancias compuestas. Falso. 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 Son mezclas. Son mezclas. Son mezclas. Simples. El oro de 18 quilates es una sustancia elemental de mucho valor. ¿Qué opinas? El oro de 18. A ver, ¿es correcto eso? ¿Es verdad que el oro de 18 es muy valorado? Claro, Falso. falso. ¿Cuál es más valorado? El ¿Cuál tiene más 24. valor? El de 24 24 quilates. quilates. Así es. 24. Claro. Entonces, bueno, eso lo hacen más los de orfebrería, ¿no? Ellos conocen muy bien que el oro de 24 nos comunican de que ese es el oro puro. Se diría entonces que oro de 24 es simplemente una sustancia simple. En cambio, oro de 18, oro de 14 es una mezcla, ¿no? Donde le han metido plata, o de repente más bajo le han metido hasta cobre, creo que le pueden, ¿correcto? Le bajan el grado, la ley, creo que sí, se le llama, ¿no? Entonces, la respuesta, ¿cuáles son correctos en la 10? Será 1 y 3. ¿Ya? Gracias. La B, la B. Claro. Muy bien. Afina la vista. Afina la vista, por favor, en esta pregunta. A ver, todavía hay clase. Amigos, ¿cuántos estamos sobreviviendo? ¿Ah? A ver. 67. ¿Estamos correctos? 67. 77. Creo que ha bajado, ¿no? Se fueron 2, creo. Abajo 1. Solo bajó uno. Murió Ah, uno. ya. A ver, ya vamos a llegar a término, amigos. Tranquilos, tranquilos. ¿Ya? Ah, se le fue el internet. Bueno, a veces pasa. A veces pasa. De hecho, yo estoy ahorita con mis datos, amigos. Si no, estoy con mis datos. Fíjate que... Profe, su audio se ha desactivado. Profesor, su audio. Profesor, su audio. Profesor, sigue desactivado. Entonces, fíjate, ¿qué ves? La representación de visión nanoscópica de la materia corresponde a... A ver, ¿a La qué B. corresponde? Mezcla heterogénea. Ya. Ahí dicen algunos que es la D. A ver, no sé. En la A dice
un mismo La B, la elemento con diferentes formas de organización. ¿Puede ser un mismo elemento? ¿Puede ser un mismo elemento? No. No, profe. No, no. La B. Claro. Mezcla heterogénea de dos compuestos, uno triatómico, ya, y el otro diatómico. Ya, pero está, amigo, está en situación, La D. es decir, a nivel atómico, ¿ah? A nivel atómico, ¿hay mezcla homogénea o heterogénea? ¿Mm? Heterogéneo. Homogénea. A nivel atómico. Homogéneo, homogéneo. Nanoscópica. Homogénea. ¿Cómo? Homogénea. Homogénea. Si te está diciendo, ¿no es cierto?, de esta forma, a menos que te incluya otro gráfico, ¿no es cierto?, demasiado obvio, entonces este de acá, La D. La D. mezcla heterogénea tampoco. En cambio, la D dice mezcla homogénea, ya, de elementos diatómicos. Bueno, ahí está dos bolitas juntas, con un compuesto triatómico. Y el otro en la E dice mezcla homogénea de compuestos diferentes. Bueno, una preguntita. ¿La E por qué está mal? ¿Y por qué está bien la D? A ver. Dice de compuestos. Ya. Claro, y no hay compuestos. No es plural, no puedes pluralizar. Solamente hay un compuesto. Bola negra, blanca y bola negra. Ese es un compuesto. ¿Sí o no? En cambio, el otro es dos bolitas blancas. Eso sería una sustancia compuesta o simple. Habla. Simple. 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 Por eso que no puede ser la clave E. Entonces, en la 11, ya, vamos a poner la respuesta. La más cercana tiene que ser la clave. Uy, Profesor, ¿por qué era homogénea? porque es visión nanoscópica. Nanoscópica significa a nivel atómico. Y a nivel atómico las cosas no se pueden verificar. No se puede verificar fases. Las fases se van a verificar desde la condición micro. ¿Ya? Así es. Para que sea heterogénea. A ver. La 12. A ver, la 12. Profesor, ¿y qué tipo de visión hubiera sido para ser heterogénea? Como te digo, debería haber un gráfico distinto, claro, macro, como dice ahí en Alexis, ¿ya? A un gráfico distinto donde claramente se puede apreciar colores a un lado y a otro lado. Organizaciones distintas, totalmente distintas. Así es. Lo que permite verificar fases. Así es. Esa es la idea. En la pregunta 12, entonces, dice, la mezcla de dos compuestos puede representarse nanoscópicamente de la siguiente manera. ¿Qué has puesto en la respuesta de la 12? ¿Eh? La C, profe. La C. La mezcla de dos compuestos puede representarse nanoscópicamente de la siguiente forma. Y la clave C, en efecto, tienes ahí un compuesto, bola negra, blanca y otra blanca. Y en otro tienes bola negrita y bola blanquita, ¿no? A ver, afinen la vista. Así permanecen todos, pero, ¿no? Entonces, en este caso hay dos compuestos, ¿cierto? En la demás, obviamente hay variación, hay elementales o sencillamente atómicos, ¿correcto? La clave en la 12 sería la clave C, ¿ya? Vamos a poner por acá la 12, la clave. Pasamos a la número, a ver, déjame ver. Ya, la 13 lo hacemos después porque ese es campo. A ver. Ah, ya, la 14. A ver, la 14. Vamos. ¿Es una sustancia pura? Pregunta ahí. ¿Cuál es una sustancia pura en la 14? Ahorita estamos en la 14, ¿ya? En la 14. A ver. Es una sustancia pura. ¿Cuál has marcado? A ver, escucho. Espero respuesta. El aire
¿será una sustancia pura? No. Es una No. mezcla. Exacto. Jairo, no puede ser la A. La B, agua mineral, dice, ¿no? Que surge manantiales, se caracteriza por su pureza química y microbiológica, ¿no? Bueno, entonces en este caso, el agua mineral no puede ser pura porque es una mezcla. La C. Y la clave, la letra C, Sí. monóxido de carbono, claro, exacto. ¿Ya? En la 14, la C. Bien. A ver, vamos a hacer la pregunta siguiente. A ver, la 15. A ver, vamos a ver. Vamos a tomarnos un tiempito, a ver si terminamos con esta o nos alcanza con una pregunta más. A ver, dice, clasifique cada forma de materia, elemento, compuesto, mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Indique qué tipo de partícula está formada, átomos, moléculas, iones. ¿Ya? A ver si pueden escribirlo, por favor, porque yo no veo bien. A ver, por ejemplo, el agua es un compuesto químico y el tipo de partículas, moléculas de agua. ¿Ya? Siguiente dice, ¿qué dice, por favor? No veo bien. Limonada helada. Ya, correcto. ¿Qué sería la limonada? Mezcla. Es una mezcla. Una mezcla. Una mezcla. Mezcla. ¿Homogénea o heterogénea? Heterogénea. ¿Heterogénea? Homogéneo. A ver. Homogénea. Homogénea. Homogénea nada más, ¿no? Claro, no te dicen ahí que está con hielo, solamente dice helada. Entonces, limonada, entonces simplemente es una mezcla, ¿correcto? ¿Qué tipo de partículas lo componen? ¿Qué tipo de partículas lo componen? Bueno, hay Agua. moléculas de agua, Y ácido. moléculas de agua y moléculas de ácido cítrico, ¿ya? Moléculas de agua y moléculas de ácido cítrico, ¿ya? Para dar una idea, pues, ¿no? Listo, está homogéneo. Luego dice el siguiente, ¿me ayuda, por favor? Cóctel de Cóctel de frutas. Cóctel de frutas, como una ensalada de frutas. ¿Qué sería eso? Mezcla heterogénea. Excelente, mezcla heterogénea. Tipo de partículas. Tipo de partículas, claro. Heterogénea. Tipo de partículas serían, ¿qué cosa? Pedazos de fruta, ¿no? Nada más, ¿ya? Pedazos de frutas. ¿Correcto? Así es. Siguiente. Siguiente. Mercurio. 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 Y el mercurio, a ver, Mercurio. mercurio tiene símbolo. Elemento, ponle elemento. Excelente. Elemento. Y tipo de partículas serían átomos de mercurio. Átomos de Hg. Átomos de mercurio. Siguiente, si me ayudas. Grafeno. Grafeno. Ya, el grafeno es solamente, se compone de átomos de carbono. Por lo tanto, le pones ahí elemental. Elemental. ¿Ya? Grafeno es elemental. ¿Y qué le pones? Átomos de carbono. ¿Ya? ¿Qué lo compone? Átomos de carbono. Siguiente. Duraluminio. 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 Pues Duraluminio. ¿Estás seguro que había? debe ser una aleación, debe ser. Sí será, ¿no? Bueno, en todo caso, si hay... mejor hacemos una cosa, para evitarnos desconocimiento, para evitarnos impertinencias, mejor póngale solamente aluminio, ¿ya? Ponga aluminio, porque estamos con la hora ya. Póngale aluminio, y si es aluminio, ¿qué sería? Elemento. Elemento. Y serían átomos de aluminio. ¿Ya? Así es. Siguiente dice gas mostaza. Claro, el gas mostaza es una sustancia, ¿no es cierto? Es una mezcla, ¿correcto? ¿Ya? Es una mezcla, con la mezcla homogénea, lógicamente, ¿ya? Entonces, en este caso va a tener diversos moléculas, ¿ya? No recuerdo, sinceramente no recuerdo bien el tipo de molécula. Ya usted de repente puede buscar, sinceramente hablando, ¿ya? Por favor. El siguiente, ¿me ayudas? Grafito. Grafito. Grafito es elemental, porque solamente contiene átomos de carbono. ¿Ya? Elemental. Átomo de carbono. El siguiente. Acero. Acero. El acero, simplemente, ¿qué es? El acero es una mezcla homogénea. ¿Ya? ¿Qué contiene
contiene átomos de hierro y carbono, principalmente. Átomos de hierro y carbono. ¿Qué sigue? Gas, ¿no? Gas hilarante, creo. Sí, sí. Ya, el gas hilarante es un término para Sí, sí. definir al compuesto N2O, ¿ya? Es un compuesto, es una forma para nombrar al N2O, ¿ya? Monóxido de dinitrógeno. Entonces pone ahí, entonces compuesto, y le pones la fórmula, ¿no? Entonces molécula de N2O. Molécula de N2O. ¿Qué sigue, por favor? Lejía. Lejía. ¿Qué era la lejía? Compuesto. ¿Compuesto? Mezcla No. homogénea. Mezcla homogénea. Muy bien. ¿Qué contiene la lejía? ¿Qué contiene la lejía? La lejía como es una mezcla, contiene, pon ahí, molécula de agua y, vamos a poner acá la fórmula, agua y H, vamos a poner, NaClO. Eso se llama hipoclorito de sodio. NaClO, ¿ya? Entonces, contiene molécula de agua y NaClO. Es un compuesto químico. Hipoclorito de sodio. ¿Correcto? ¿Qué más? Oxilita. Oxilita. ¿Cuál? No veo bien. Oxilita. Oxilita. Debe ser un mineral, ¿eh? Debe ser un mineral. Ya, no recuerdo bien de la fórmula, pero si es un mineral, tenlo por seguro que es una mezcla de hidrógeno, ¿ya? Después lo buscamos, por favor. Y si hay otro más, ¿cuál sería? Almidón. El almidón, ¿qué es? Es un compuesto. Es un compuesto químico. Es una polimolécula, en todo caso una macromolécula, ¿ya? Entonces ahí pone, ¿ya? Pone ahí moléculas de carbohidratos, ¿ya? Es una gran molécula de carbohidratos, ¿ya? Muy bien. Amigos, ahí no vamos a quedarnos porque ya no quiero tomarle mucho tiempo, ¿ya? Entonces, mañana vamos a hablar de cambios físicos y algunos químicos, por supuesto, separación de mezclas, y algunos puntos para poder entonces desarrollar ya los problemas o preguntas que nos faltan, ¿ya? Si faltan más preguntas, vamos a la parte posterior del libro y todo. ¿Ok? ¿Listo, Pablito? La foto. Ah, a ver. No sé, creo que esto ya estaba, ¿no?